Dice que bauticen en el nombre de la Trinidad. Bien, ¿y qué menciona? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ahí tenemos una declaración que se usa en cada bautismo cristiano, como fue mandado por el Señor Jesucristo. Es un ejemplo precioso de la unidad y la Trinidad. Hacer discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante notar que el nombre es singular, aunque se refiere a tres personas. El texto no dice bautícelos en los nombres de, sino en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. Y esto es algo que nosotros encontramos en el resto de las Escrituras con mayor claridad. Jesús dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete estar con nosotros. La pregunta es: ¿el Espíritu de Dios está con nosotros? Sí. ¿El Padre está con nosotros? Sí. No solo el Hijo. Dios Trino está con su pueblo. Otro pasaje es 2 de Corintios, al final de 2 de Corintios, el saludo final de Pablo, capítulo 13, versículo 14. Quien lo encuentre, que lo lea. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien. ¿Qué encontramos en ese texto entonces? Nuevamente las tres personas, hermano, no tengan miedo. Nuevamente las tres personas de la Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes, o la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es una manera de saludar trinitaria, cristiana, ¿no? del Nuevo Testamento. Ahí vemos una igualdad entre las tres personas. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. Sería una blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu en la misma frase con el Padre si no fueran iguales que Él. Entonces, tenemos que ver esta cuestión, que cuando Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno, ¿cuál era la reacción de los que oyeron? Querían apedrearlo, querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Habían entendido bien que Él se estaba poniendo en el mismo lugar que Dios. Entonces sería una blasfemia poner a Dios en el medio de Jesucristo y del Espíritu, si no fueran ambos la misma persona. Perdón, el mismo Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres maneras distintas. Vamos a ver en las Escrituras cómo funciona esto con claridad. Marcos 1, versículo 10 y 11. Al inicio de Marcos. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 10 y 11. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Bien. ¿Cómo vemos las tres personas de la Trinidad en ese pasaje? El Espíritu desciende como una paloma, no en forma de paloma, sino visiblemente como una paloma. El Hijo es bautizado y el Padre habla del cielo. Bien, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre en la misma escena. Juan 14. Versículos 16 y 17. Quien lo encuentra, lee por favor. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bien. Con vosotros. El Hijo ora al Padre, el Padre dará al Consolador o al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo morará y estará con el creyente. O sea, las tres personas de la Trinidad en el mismo pasaje. De estos textos nosotros podemos ver con claridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas distintas, no son la misma persona. Y Dios no son tres personas independientes o tres diferentes dioses. Tampoco es una sola persona que se pone diferentes máscaras en distintos momentos. El Dios de las Escrituras existen tres personas distintas e iguales, quienes son uno en naturaleza o esencia divina y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Por lo tanto, aunque son iguales las tres personas de la Trinidad, no siempre llevan a cabo la misma función, sino que se manifiestan de maneras distintas y con funciones distintas. Vamos a ver Juan 1:18, después Juan 1, bueno, vamos al capítulo 1 de Juan y ahí vamos a ver dos o tres pasajes. Capítulo 1 de Juan. Bien, el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, ¿qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Bien. El Padre, entonces, es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Porque simplemente no se puede ver al Padre y seguir con vida. Es así de sencillo. Ahora, el pasaje nos dice otra cosa, que a quién sí podemos ver. Al Hijo, el unigénito Dios, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, la persona de la Trinidad que es visible para el ser humano, ¿quién es? El Hijo. En el versículo 1 de Juan, ¿qué nos dice? Primera de Juan 1:1. ¿Qué nos dice del Hijo? En el principio ya existía el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el Hijo es Dios, tenemos en el versículo 18, el unigénito Dios, tenemos el versículo 1, que es Dios, y el versículo 14. Léelo, Gaby. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahí ingresa la palabra unigénito, luego lo tenemos en el versículo 18. Entonces, el Dios que aparece en el versículo 1, el verbo que es Dios, el verbo se hace carne, lo mismo que decir Dios se hace carne, y Él es el unigénito Dios que da a conocer al Padre. Todo eso lo encontramos en el primer capítulo de Juan. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Romanos 8:9, que lo encuentro, lo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Y esto nuevamente es Dios trino mora en el creyente, pero la persona que la Escritura nos manifiesta que mora específicamente obrando en el creyente es la persona del Espíritu Santo. Un misterio. Una vez le preguntaron a John MacArthur, ¿quién vive la vida cristiana? ¿El creyente o Cristo en el creyente? Y él dijo, sí. Porque básicamente es un misterio. Las dos cosas son ciertas. Juan 14. Vamos a Juan 14.
Y vamos a ver versículo 16. Creo que lo leímos 16 al 17, donde nos habla del Espíritu Santo morando en nosotros. El versículo 17 dice: pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es interesante esta distinción temporal entre mora con y estará en. ¿Alguien puede explicar por qué? Bueno, no había sucedido aún la llegada del Espíritu, pero sí le habían recibido de alguna manera, la gracia del Espíritu Santo por los enviados, lean, sana, la misión que Jesús los manda delante de él. Habían gustado de alguna manera el poder del Espíritu, pero no había sido lleno del Espíritu Santo como en el Pentecostés. Bien, entonces en el Pentecostés tenemos la venida del Espíritu de Dios a morar con la iglesia y a empoderar a la iglesia para la obra del testimonio, para la misión. Por eso Jesús dice que deben esperar en Jerusalén hasta ser revestidos con poder de lo alto, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios inicia la obra. Nuevamente el libro de Hechos es un libro transicional entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces hay cosas que ocurren en el libro de Hechos que responden a la manera en que se está expandiendo la promesa abrahámica de todas las naciones de la tierra. Entonces es por eso que nosotros encontramos a un Cornelio y su familia que no habían recibido el Espíritu Santo, y entonces cuando Pedro llega a recibir el Espíritu, o otros creyentes que se les da el Espíritu por imposición de las manos. Esas cosas son transicionales y son descritas en el libro de los Hechos, pero no son prescriptas para la iglesia, porque nosotros estamos en otro momento histórico. Bien, eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? ¿Gaby? ¿No? ¿Alguien quiere explicar todo lo que dijimos? No. Entonces Dios es uno. No hay tres diferentes dioses. El creer que hay tres diferentes dioses en la Trinidad es una herejía llamada triteísmo, que es lo que creen los mormones. Dios es tres. Hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios es uno y Dios es trino. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas. La Trinidad no es solo una persona que actúa de diferentes maneras. Eso es una herejía llamada modalismo en la historia de la Iglesia. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, el Espíritu no es menos que el Hijo. Las tres personas de la Trinidad son Dios y iguales en perfección. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Eso a modo de conclusión. Ningún hombre ha visto el Padre, el Hijo llegó a ser carne y habitó entre los hombres, y el Espíritu mora entre nosotros los creyentes. Las Escrituras entonces afirman estas dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es trino. Y aunque no podemos comprender cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar esa verdad con convicción. Una herejía o una falsa doctrina sucede cuando afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos afirmar toda verdad con igualdad y evitar irnos a los extremos. Como decir, si dijéramos que no, Dios es trino, pero es un 70% Padre, y eso sería empezar a divagar por donde no debemos divagar.
el misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad. Que la Trinidad sea un misterio que no se puede terminar de comprender en nuestra mente limitada, no es algo para negar la Trinidad. Incluso quizás pudiera ser un argumento de que la Trinidad no es un invento humano, porque no es comprensible en nuestro entendimiento. Bien, a ver qué más para pasar a la siguiente clase. Una de las ilustraciones, bueno, la mayoría de las ilustraciones para explicar la Trinidad se quedan cortas, ¿no? Alguna vez escucharon a la Trinidad compararla con el agua, que existe como líquido, hielo y vapor. Bueno, la realidad es que eso es una distorsión, porque sugiere que es una persona que toma diferentes formas, ¿no? Ahí caeríamos en el modalismo, por ejemplo. Pero para cerrar esta clase y pasar a la siguiente, una vez se dice que San Agustín estaba caminando por la playa, esperando y orando y viendo y meditando en cómo podía enseñarle a la iglesia, a su iglesia, la doctrina de la Trinidad. Y de repente, mientras va caminando, ve a una niña que está cavando un pozo en el costado de la arena y le surge cierta curiosidad y le pregunta a la niña por qué está cavando un pozo en el mar, en la playa. Y la niña le dice, bueno, que su meta es poner el océano dentro de ese pozo. Y entonces San Agustín, meditando en eso, dice, bueno, verdaderamente cuando queremos intentar la Trinidad es una similitud a eso. Queremos poner algo que es infinito dentro de una mente finita. Y no podemos llegar a comprender porque no tenemos la capacidad para abrazar completamente a Dios. Por eso, si bien Dios es comprensible, es decir, en su revelación, también se dice que Dios es incomprensible en su plenitud. Nosotros estudiamos a Dios como el astrónomo estudia las galaxias más lejanas, no como el hombre en el laboratorio estudia un microorganismo en el ¿cómo se llama? Microscopio. Nosotros miramos por el telescopio, no por el microscopio, y tratamos de distinguir cuán grande es Dios, ¿no? Bien, damos vuelta a la hoja y pasamos de la Trinidad, figurativamente demos la vuelta a la hoja, uno se queda mirando ahí dónde, pero pasamos entonces a un atributo siguiente de Dios que vamos a comenzar hoy, que es que Dios es espíritu, ese es un atributo divino. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que no se puede ver. Bien. ¿Todo lo que no se puede ver es espíritu? No. Hay microorganismos que no puedo ver, pero es invisible. Bien. ¿Qué más? No tiene principio ni fin. Los ángeles son espirituales y tienen principio. Entonces no sería puntualmente eso. Ahí podemos hablar de eternidad. Que Dios es eterno es que no tiene principio ni fin. Dios es espíritu. ¿Qué más? Es inmaterial. Es inmaterial. Entonces, inmaterial, invisible. ¿Qué más? No está limitado por el espacio físico. No está limitado por el espacio, porque para estar limitado por el espacio, ¿qué tiene que tener uno? El cuerpo, la materia. Dios se cansa. ¿Por qué nos cansamos? Porque tenemos un cuerpo. Y algunos se cansan más porque tienen un peor cuerpo que otros. Dios es espíritu, Él no se cansa. Él no tiene las limitaciones que la materia tiene, que el cuerpo humano tiene,
que aquello que mora en tiempo y espacio tiene. Entonces Dios no es material, no es corporal, no está limitado por las restricciones físicas que son comunes a nosotros. Dios no es visible y por lo tanto esto deriva en que Dios no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Lo vemos en los 10 mandamientos. No te harás imagen alguna, no harás ídolos de lo que hay en el cielo, en la tierra. En otro pasaje dice, ustedes no vieron ninguna figura en el fuego como para que luego vayan y armen una estatuilla. Entonces Dios no puede ser representado por imagen ninguna. Por eso las iglesias no hay nada, no debería estar colgado más que quizá una cruz, porque no tenemos una imagen de Dios para adorar, y Dios no espera esa clase de adoración. Ni siquiera el templo tenía una imagen de Dios. Entonces Dios es espíritu, pero a la vez nosotros vemos en las Escrituras que Dios habla de sí mismo utilizando referencias físicas. ¿Se acuerdan de algún pasaje? Los ojos de Dios rodean toda la tierra. Pero ¿cómo puede ser si Dios no tiene ojos? ¿Qué otro pasaje se acuerdan? Te mostraré mi espalda. Te mostraré mi espalda. El brazo poderoso. El brazo poderoso de Dios. Sus alas. Bajo sus alas. Por ejemplo, el Salmo 17:8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndame a la sombra de tus alas. ¿Qué es Dios? ¿Un pájaro? No. Salmo 91, con sus plumas te cubre, bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Salmo 57, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Bueno, estas maneras de referirse a Dios en teología se llaman antropomorfismos. Antropomorfismos. Antropos viene de hombre y morfe de forma, antropomorfismos. En otras palabras, es Dios atribuyéndose a sí mismo características humanas para comunicar una verdad sobre sí mismo de una manera que los hombres puedan entender. Es la misma manera que un padre le trata de hablar a un niño de 2 años y medio y el padre se baja al piso y le habla en el piso y le habla con su lenguaje o con la manera que puede entender. Esa es la misma manera. Dios nos habla de una forma que nosotros podamos entenderlo. Bien, entonces eso es una de las cualidades que tiene que ver con que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo debemos vivir a la luz de que Dios es espíritu? Bueno, en Juan 4:24, si ustedes quieren, yo voy a ir mencionando algunos pasajes, pueden ir buscándolos, pueden anotarlos y después lo buscan. Pero Juan 4:24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, en el versículo 24, ¿alguien lo puede leer fuerte? Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Bien, entonces si Dios es espíritu, la forma de adorar a Dios dista a la de otras, entre comillas, deidades. Entonces a Dios se lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Esa debe ser la actitud en la adoración de Dios, ¿no? Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. Hechos 17, el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, el centro de la filosofía griega, y en el versículo 24 y 25, Pablo dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene ahí? Hechos 17, 24 y 25. Padre,
quiero que lo que me diste... Hechos. Eso es Juan. Perdón. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitaría de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien. Dios no está en templos humanos. Y en el contexto, ¿por qué era relevante que Pablo haga esta aclaración? Por la idolatría de los griegos. O sea, los griegos tenían dioses para todo, e incluso Pablo utiliza el Dios no conocido, ¿no? Por la duda que haya otro Dios que no conocemos y no queremos que se enoje, le armamos un lugarcito y le ponemos Dios no conocido. Entonces es interesante contrastar lo que es la mitología o la religión de los griegos y los romanos, una mezcla entre ambos, donde ellos tienen dioses que gobiernan en ciertas esferas de la creación o de la actividad humana, como las guerras o como el mar o como el amor, y estos dioses pueden ser complacidos, son dioses caprichosos, son dioses muy humanos, ese es el tema, son muy humanos, y entonces se tienen que complacer para obtener el favor de ellos, y en cambio Pablo viene con algo que es distinto. El Dios que él trae no es un Dios que mora en templos de hombres, no es esas imágenes que ellos tienen, no es un Dios que necesita del hombre, sino que Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es decir, Dios es el que provee a todos de todo lo que tienen. Por lo tanto, debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios limitaciones humanas. Entonces, eso debe ir construyendo o renovando nuestro entendimiento de quién es Dios. Dios me escucha cuando estoy en la iglesia orando, de la misma manera que cuando estoy en mi casa orando, o en el micro orando, o en el trabajo orando. No hay un lugar en específico en donde Dios me escuche más. Y eso contrarresta a veces incluso la percepción católica, donde uno va a la iglesia a rezar porque hay cierto misticismo de que ese lugar voy a ser oído de una manera especial, ¿no? O ir a tal lugar, o me voy a subir al monte porque arriba de ese monte hay una conexión espiritual especial. No. Dios es espíritu, y Dios quiere que le adoren en espíritu en verdad, no importa dónde estés. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipos y le adoraban al Señor ahí, ¿no? Y eso también va renovando nuestro entendimiento. Lo mismo que no debemos pensar en Dios con limitaciones humanas. Nosotros nos frustramos cuando alguien no hace lo que nosotros queremos inmediatamente. Dios no se frustra con nosotros de esa manera. Dios no es hombre. Dios no actúa como nosotros. Dios no dice una cosa y después hace otra. Entonces no debemos pensar de Dios con las categorías que nosotros pensamos de los hombres. Bien. La Escritura entonces describe a Dios como invisible. Hebreos 11, 27, Primera de Timoteo 1, 17 y Primera de Timoteo 6, del 15 al 16. Repito los pasajes, los pueden ir buscando. Hebreos 11, 27, Primera de Timoteo 1, 17 y Primera de Timoteo 6, del 15 al 16. Hebreos 11, 27, ¿qué dice? Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como visto al invisible. Bien. Y el invisible, una referencia a quién es. A Dios. Al Dios Trino, ¿no? Solamente que todavía no estaba ese entendimiento en el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 1:17, ¿qué dice? Votando al Rey eterno, inmortal, invisible,
único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Las doxologías son una muy buena fuente de ver los atributos divinos. Al Rey eterno, inmortal e invisible, al único Dios. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Bien, ¿de quién está hablando? ¿Estás segura? De Dios. Pero ahí va. ¿A quién se le atribuye también el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores? A Jesús. Y si Jesús no es Dios, tenemos un problema. Pero Jesús es Dios, entonces se puede intercambiar. Evidentemente está hablando del Padre porque dice que habita en luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Está haciendo una referencia a la persona del Padre, pero los títulos que se utilizan ahí se utilizan también para hablar del Hijo. Y ahí vemos también la Trinidad. Cómo Dios se ha revelado a sí mismo en forma visible a lo largo de las Escrituras. Si bien Dios es invisible, Dios se ha revelado de alguna manera visiblemente. Donde nosotros vemos lugares en las Escrituras donde podemos ver algún tipo de revelación visible de Dios. La zarza ardiente, la gloria de Dios estaba en esa zarza, la presencia de Dios estaba ahí. Si bien no adoran la zarza, pero vemos que Dios estaba presente en ese lugar. Por ejemplo, ¿qué otro lugar? En la oración del templo de Salomón, en la Shekinah, La nube que descendió, la gloria de Dios que descendía. Bien. En Ezequiel 1:28 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era la apariencia de la imagen de la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra y oí la voz de uno que hablaba. O sea, hay momentos donde nosotros vemos manifestaciones de la presencia de Dios, y si bien no se puede ver a Dios, pero son manifestaciones que nos apuntan a que Dios está ahí presente de alguna manera, ¿no? Como la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel, o la nube de día que les cubría, la roca que se parte y brota agua. Todo eso son como manifestaciones de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y también las visiones, cuando en Daniel 7, 9 al 15, Daniel tiene una visión. Él ve al anciano de días, ¿no? Él no está viendo a Dios, y para mí esto es sumamente importante, hermanos, en cuanto a la interpretación bíblica, entender lo que es una visión. Una visión no es algo que está ocurriendo realmente, no es algo material y físico, es una visión, una imagen que está siendo presentada a los ojos de alguien, pero que eso apunta a algo más. Esa es la idea de una visión. Y lo que Daniel está viendo es al anciano de días que está sentado, dice: su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono eran llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría, salía delante de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿dónde más en la Escritura vemos descripciones con estas características similares? Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto es literatura apocalíptica. Daniel capítulo 7 al 12 y Apocalipsis comparten literatura apocalíptica. Por eso es este tipo de descripciones que se hacen de la visión que tiene Daniel, ¿no? Entonces él ve al anciano de días, ve a uno como el Hijo del Hombre
que es una referencia a Cristo, que se le da todo el dominio eternamente y para siempre. Bien. Y en Lucas 3:22 vemos cómo el Espíritu Santo desciende en una forma como una paloma, ¿no? En lo que se vio, cuando lo vieron, lo que pudieron describir es, bueno, descendió como si fuera una paloma, o sea, algo vieron que era similar a un ave, ¿no? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Quién era el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Bien, seguimos. ¿Cómo podemos conocer al Dios invisible? Juan 1:18, lo leímos anteriormente, ya nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46, ¿alguien puede leerlo? Juan 14:9 y Colosenses 1:15. Juan 6:46, Juan 14:9 y Colosenses 1:15. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Bien. ¿Quién vio al Padre entonces? Jesús. No solamente vio al Padre, ¿qué más dice Jesús en los evangelios? El vino del Padre. ¿Qué más? Además ahí veo bocas que se mueven pero no están muteados. Que son uno. Bien. ¿Qué más? Que estaba a la diestra del Padre. Bien. También Jesús dice que todo lo que Él hace es lo que ha visto del Padre y ha oído del Padre. Entonces, Jesús lo que nos está diciendo es que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, no es otra cosa que el reflejo de Dios mismo y de esta comunión intratrinitaria por la eternidad pasada. Solamente que cuando la Trinidad desea revelarse al ser humano, no puede hacerlo sin destruirlo, más que asumir la naturaleza de hombre y entonces comunicarse de hombre a hombre, pero este hombre es Dios, ¿no? Es algo que nos vuela la cabeza. Como Tim Keller decía, ¿de qué manera Shakespeare puede darse a conocer a Hamlet? Y Keller decía, la manera en que puede hacerlo es escribiéndose él mismo en la historia de Hamlet y presentándose a Hamlet como un personaje más de esa historia. Porque de otra manera sería imposible que pudieran tener una comunicación directa cara a cara, si no es por algo que es un intermedio para no destruir al ser humano, ¿no? Y en este caso Dios se hace hombre para venir y morir por nosotros. No solo para darse a conocer, sino Él viene a morir por nosotros, porque si no estamos al horno, no pudiéramos vivir. Juan 14:9, ¿qué dice? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, cuéntanos al Padre? Si has visto a Cristo, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es uno. ¿El Hijo es la persona del Padre? No. Pero esa es la Trinidad. Dios, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, aunque el Hijo no es el Padre, ¿no? Colosenses 1:15, nuestro último texto y finalizamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible. Entonces, Dios es invisible, pero Él mismo se hizo visible en la persona de su Hijo. Si queremos ver a Dios, debemos verlo a Jesús. Si queremos conocer cómo Dios habla, debemos escuchar a Jesús. Si queremos ver cómo Dios reaccionaría a algo, debemos ver a Jesús. Una práctica
muy útil sería comenzar nuevamente a leer los evangelios y decirle al Señor en oración que nos permita redescubrir a Jesús a través de todo lo que Él hace, dice, reacciona. Todo eso es Dios mismo haciéndolo. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El ángel del Señor, la próxima lo vemos. Vamos a ver. Padre bueno, te damos gracias porque por medio de tu revelación especial, por medio de tu palabra, podemos conocer más aspectos de tu carácter, de tu persona, no simplemente por entender un concepto intelectual, sino porque conocerte a vos es la vida eterna, Señor. Conocerte a vos es conocernos a nosotros mismos y ser transformados. Conocerte a vos implica poder vivir de una manera distinta, con una mente renovada a la luz de tu palabra. Te pedimos que lo que hemos aprendido en este tiempo sea de provecho para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.